Bueno, iniciamos hoy la unidad de trabajo número 5 relativa a electrónica de potencia. Esta es una unidad que, como muchas de este módulo, es demasiado amplia quizás, por eso iremos tocando de una manera muy, digamos, superficial cada uno de los temas. Empezaremos por los componentes más sencillos y terminaremos con cierta complejidad. Eso implicará que no podamos profundizar demasiado en todos y cada uno de ellos. Se trata de coger unos conocimientos genéricos de lo que los componentes y los circuitos fundamentales que se emplean en la electrónica de potencia. Otra cosa que debo decir es que estas diapositivas están preparadas para exponerlas de manera presencial en clase, como lo hemos hecho hasta ahora. Porque bueno, hay en clase yo tengo una pizarra donde puedo hacer ejemplos y interactuar con vosotros. Entonces, en este caso he tenido que modificarla algo, no mucho, pero sí meter algunas diapositivas extras para poner ejemplos de cálculos y demás. Entonces, deciros que las diapositivas de esta unidad ya modificadas las he colgado en el espacio Drive para aquellos que se las quieran bajar. Hay 2 o 3 diapositivas que no vais a tener y alguna que otra modificación más. Bien, empezamos. Empezamos viendo los componentes y los componentes más elementales de los sistemas electrónicos, que son las resistencias. Las resistencias es un componente por antonomasia de los circuitos electrónicos, el más sencillo. Tienen distintas formas de fabricarse, pero bueno, la única cualidad de las resistencias es esa, que tienen resistencia, que tienen un valor en ohmios, y ya sabemos que la resistencia o los ohmios pues representa la capacidad de un componente para oponerse al paso de la corriente eléctrica. Entonces, justamente eso es una resistencia en un circuito electrónico. Se utilizan normalmente pues para polarizar componentes, en realidad provocar caídas de tensión, ¿eh? O bien para limitar la corriente, para que no sobrepase la corriente por encima de un valor. Por ejemplo, cuando lo utilizamos para poner en serie con un diodo LED para que no se queme este diodo. Ya veremos lo que son los diodos, porque bueno, el diodo LED es un diodo que es luminoso, ¿no? Pero vamos, nosotros aquí no vamos a ver el diodo LED precisamente, vamos a ver los diodos normales, entre otras cosas. Pero bueno, estamos con las resistencias. Estas pueden ser fijas, de un valor fijo, o variables. Las resistencias variables también se denominan potenciómetros. Aquí veis en estas imágenes distintas disposiciones físicas de los potenciómetros. Los potenciómetros variables, y los que serían ajustables. Ajustables porque para ajustarlo necesitamos una herramienta, en este caso un destornillador. En cualquier caso, esto lo habéis visto ya en otros módulos. Un potenciómetro pues tiene 2 terminales fijos, entre los cuales hay una resistencia fija, y un terminal intermedio, que es el que varía, en función de su posición, varía el valor de la resistencia. Bien. Las resistencias fijas en electrónica suelen ser identificadas por un código de colores. Veis aquí una figura que pretende mostrar esto. Es un componente en forma más o menos cilíndrica y tiene 4 colores en su configuración más simple. Luego las hay también con 5 colores, pero estas son menos utilizadas, son de mayor precisión porque tiene un valor más ajustado. En fin, nosotros nos vamos a referir, sabiendo que las hay de 5 colores también, nos vamos a referir en todo momento a las resistencias de 4 colores, porque vamos a identificar esa resistencia, el valor de esa resistencia, por los colores, porque existe un código que otorga a cada color un valor, y en función de su posición nos va a decir el valor que tiene esta resistencia. La resistencia también, aparte de estar definida por su valor óhmico, que está expresada por el código de colores, también viene caracterizada por la potencia. Así las hay de 1/4 de vatio, de 1/2 vatio, de 1 vatio, 2 vatios, en fin, etc. Deciros que cuanto más pequeña la resistencia, por ejemplo, pues efectivamente más pequeño es la potencia. El tamaño de la resistencia va en razón directa de la potencia que puede disipar.
Pero nos referiremos en principio a tratar el tema del código de colores. El código de colores para determinar el valor de una resistencia, por ejemplo, esta resistencia vale 47.000 ohmios y tiene una tolerancia sobre ese valor de un más menos 5%, quiere decir que puede valer 47.000 ohmios más un 5% o 47.000 ohmios menos un 5%, porque el valor exacto realmente ningún fabricante lo puede garantizar. Pero ¿cómo se interpreta este código de colores? Observad que los 4 colores están de algún modo separados, los 3 primeros del último. El último es el que va a reflejar el porcentaje de la tolerancia y los otros 3 van a determinar el valor de la resistencia. ¿De qué forma determina el valor de la resistencia? Primero, cada color tiene asignado un número. ¿Veis aquí? Del 0 al 9. ¿Vale? Son los valores que tiene. Así el negro tiene asignado el valor 0, el marrón el 1, el rojo el 2, el naranja el 3, el amarillo el 4, el verde el 5, el azul el 6, el violeta el 7, el gris el 8 y el blanco el 9. Bien, luego en función del lugar en el que se encuentre el anillo, el color, va a significar una cosa u otra. Por ejemplo, los 2 primeros colores que leemos de izquierda a derecha, dejando ese último color más separado a la derecha, decía, los 2 primeros colores forman un número de 2 dígitos. Cada dígito un color. Por ejemplo, el primero es el color amarillo, pues entonces será el 4. El segundo es el color violeta, pues entonces será el 7. Tenemos el 47. Y el tercer color es un factor multiplicador. Es una potencia de 10. Una potencia de 10. ¿Qué potencia de 10? Pues la que indica el color. Si fuera el color negro sería por 10 elevado a 0, que sabemos que es 1. Si fuera marrón, por 10 elevado a 1, que es 10. Si fuera rojo, por 10 elevado a 2, que es 100. Si fuera naranja, por 10 elevado a 3, porque el naranja es el 3, que es 1000. El amarillo, como es el 4, sería por 10 elevado a 4. El verde, como es el 5, sería por 10 elevado a 5. El azul, como es el 6, sería por 10 elevado a 6. También se puede dar que el caso, para resistencia de muy bajo valor, que en este tercer lugar tengamos otros 2 colores que no están en esta lista, que son el color oro y el color plata. El color oro y el color plata, si aparece en tercer lugar, el factor multiplicador sería por 10 elevado a menos 1, que es 0,1, y el plata sería por 10 elevado a menos 2, que es por 0,01. ¿Vale? Veremos luego algunos ejemplos. Y el cuarto color, como decíamos, es la tolerancia. En el cuarto color solo puede haber 4 colores. Normalmente hay 2, o bien el oro o bien el plata, son las más habituales. Resistencias con una tolerancia del 5% o una tolerancia del 10%. Si hay resistencias mucho más, de requisitos mucho más precisos, se utilizaría el marrón para una tolerancia del 1% y el rojo para una tolerancia del 2%. ¿Vale? Bien, las resistencias de 5 colores son igual que las de 4, lo más que en lugar de tener 2 colores para formar un número de 2 cifras, los 3 primeros colores forman un número de 3 cifras y es el cuarto color, en este caso, que es un factor multiplicador. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos a continuación de lo que serían las resistencias de 4 colores. Para ver este ejemplo, que lo veremos en la siguiente diapositiva, yo os sugiero que visualicéis, si tenéis a mano vuestras diapositivas impresas, el código de colores, porque después no lo vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos una resistencia rojo, marrón, marrón, oro. El rojo sería el color que vale 2. El marrón sería el color que vale 1. Y luego el tercer color, perdón, es el factor multiplicador. Que como marrón vale 1, sería por 10 elevado a 1. ¿Vale? Y el último sería la tolerancia, que al ser oro es el más menos 5%. Esto implica que teníamos el número 21 por 10 elevado a 1 como valor y más menos 5% de tolerancia. Es decir, tenemos una resistencia de 2100 ohmios, más menos 5%. ¿Veis? Es bastante sencillo conociendo el código de colores. Otro caso, verde, azul, naranja, plata. Observamos que el verde es el número 5, ¿no? Y por lo tanto ponemos el 5, el azul que sería el 6, teníamos el número 56. El naranja, como es el 3, teníamos el factor multiplicador por 10 elevado a 3.
y plata, que es más o menos 10%, por lo cual tendríamos una resistencia de 56.000 ohmios, porque 56 por 10 elevado a 3 son 56.000, más o menos 10%. Podríamos decir también que son 56 kiloohmios. Amarillo, violeta, negro, oro. Amarillo, que es el 4, violeta, que es el 7, con lo cual tendríamos el número 47, ¿vale? Y el negro, como es el 0, sería por 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, ¿qué es? Pues es 1, ¿no? Entonces, unido a que la tolerancia por ser el color es menos 5%, tendríamos una resistencia de 47 por 1, 47 ohmios, más menos 5%. Marrón, negro, amarillo, plata. Sería 1, 0, 10 elevado a 4, más menos 10%, por lo cual tendríamos una resistencia de 100.000 ohmios más menos 10%, o 100 kiloohmios. Blanco, marrón, rojo, oro. Blanco, que es el número 9, marrón, que es el número 1, rojo, que es el número 2, por lo tanto sería por 10 elevado a 2, y oro, que es la tolerancia del más menos 5%, con lo cual tendríamos una resistencia de 9.100 ohmios más menos 5%, o bien 9,1 kiloohmios. Bien. Pasamos a ver otro de los componentes básicos de los sistemas electrónicos, ¿no?, que son también muy utilizados, quizá no tanto como las resistencias, pero también son muy utilizados, que son los condensadores. Estos componentes ya los hemos visto cuando en la unidad 2 estuvimos viendo los circuitos de corriente alterna, condensadores y bobinas, y bueno, por lo tanto sabemos que es un componente que está formado por dos placas metálicas, separadas entre sí por un material aislante o dieléctrico. La función de un condensador es almacenar energía o carga eléctrica, digamos, es como una especie de un recipiente de carga eléctrica, un recipiente de coulombios, para cederla en el momento que se precise, que sea necesario, que se cierre un circuito a través de él, por ejemplo. Los condensadores pues también pueden ser de capacidad fija o de capacidad variable. Estos ya son más extraños, ¿eh? Normalmente los de capacidad variable se utilizan en aparatos sintonizadores para cambiar la frecuencia de resonancia de un circuito resonante. En cualquier caso, los condensadores de capacidad fija pueden ser de distintos tipos, en función de cómo sea el dieléctrico. Un tipo muy específico que se diferencia de otros dieléctricos son los condensadores polarizados. También se denominan electrolíticos, porque justamente el dieléctrico que tienen es una sustancia, un papel, digamos, aislante impregnado de una sustancia electrolítica. Esto hace que las placas puedan estar más juntas, porque soporta mejor la tensión entre placas y se aumenta la capacidad con menos volumen. El inconveniente de los electrolíticos es que hay que respetar la polaridad. Los electrolíticos tienen una polaridad, va de positivo a un sitio y negativo a otro, no es como los demás condensadores, que da igual cómo los conectemos. Entonces, si conectamos bien la polaridad, funcionan bien. Si lo conectamos mal, pueden soportar peor la tensión y podemos estropearlos. Ahí veis una imagen de algunos de los tipos de condensadores no polarizados, cerámicos o porque el electrolítico es de cerámico, suelen ser los no polarizados de menor capacidad. Los condensadores polarizados electrolíticos son condensadores que se fabrican en mayor capacidad, porque bueno, la capacidad, como vimos en la unidad 2, es el parámetro esencial o constante de los condensadores. Os hago observar aquí la peculiaridad de los condensadores electrolíticos. Por ejemplo, observa que este tiene una pata más larga que otra. Y aquí no se ve, pero está serigrafiado que la pata más corta pone el signo menos. ¿Por qué? Porque esa pata más corta hay que conectarla al negativo y el otro al positivo. En los otros tipos de condensadores electrolíticos, como esto también, pues, aunque aquí no se ve, pues también tiene determinado y marcada la polaridad. El símbolo del condensador, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Realmente. Este símbolo son dos rayitas transversales con respecto a la línea. Y el condensador polarizado, bueno, pues se suele utilizar también este u otro, que también no lo he querido poner aquí, pero bueno, en cualquier caso, el condensador polarizado, el condensador electrolítico, tiene marcado claramente la polaridad, cuál es el positivo y cuál es el negativo. Bien,
Hay otros componentes básicos en los circuitos electrónicos, como son las bobinas, pero no quiero incidir en ellos. Quiero entrar ya directamente en los componentes más activos, así se lo denomina también en los circuitos electrónicos, que son los semiconductores. Los semiconductores no son un componente en sí, sino semiconductores es una calidad de los cuerpos, de unas sustancias, de unas materias que tienen determinada capacidad para conducir la corriente eléctrica. Entonces, hay componentes que están basados en semiconductores, como veremos los diodos, los transistores, están basados en ese componente. Pero vamos a ver primero qué son los semiconductores. Y para saber qué son los semiconductores, tenemos que ponerlos en comparación con los otros componentes, los conductores. Poner semiconductores en contraposición con conductores. Los materiales pueden ser conductores, semiconductores o aislantes. Digamos que los semiconductores están un poco entre medias, pero ¿en qué consiste un semiconductor con diferencia de un conductor? Bien. Aquí tenemos dos imágenes que pretenden visualizar o esquematizar la configuración atómica o molecular de estos materiales. Normalmente los conductores tienen una configuración atómica de carácter o molecular de carácter iónico, que quiere decirse que suelen tener portadores de carga electrones, en este caso libres. Quiere decir que un electrón es compartido por varios átomos, ¿vale? Por ejemplo, aquí este electrón pues sería compartido por estos 4 átomos, ¿vale? Estos 2 electrones serían compartidos por estos 2 átomos, por este átomo y por este. Están, por así decirlo, los electrones no pertenecen a ningún átomo, ¿no?, propiamente dicho, y pertenecen a alguno, propiamente dicho también. Están como bailando entre los dos, están un poco sueltos, ¿eh? Esta soltura de estos electrones es lo que hace que los conductores conduzcan bien la corriente eléctrica, porque no tienen una unión muy fuerte con los átomos. Si yo a un conductor le someto una polarización eléctrica, una positivo y negativo, estos electrones se orientan de manera que son atraídos por el polo positivo y repelidos por el negativo, porque no tienen una fuerza que los una de una manera muy fuerte, valga la redundancia, a los átomos, ¿eh? Entonces, en el momento que ponemos una polaridad, estos electrones que están por aquí, digamos, bailando, sueltos, boom, se orientan de esa forma, ¿eh? Sin embargo, en el semiconductor tiene otro tipo de enlaces atómicos, se denominan enlaces covalentes, ¿vale? Enlaces covalentes quiere decir que, por ejemplo, un átomo, como este de aquí, que estoy señalando, que tiene 4 protones, tiene en su capa externa 4 electrones, porque es eléctricamente neutro normalmente, ¿vale? Pero para que tenga la capa externa completada, ha de tener 8 electrones. ¿Cómo consigue esos 8 electrones? Pues uniendo de una manera bastante fuerte cada uno de sus átomos con un átomo de cada uno de sus electrones, cada uno de sus electrones con un electrón de los átomos que están próximos a él. Así, por ejemplo, este átomo que veis aquí, para completar su capa, utiliza sus 4 electrones y otros 4 electrones de otros tantos átomos que tiene a su alrededor. Esta unión, en cualquier caso, de electrones es mucho más fuerte que la unión en un conductor, la unión iónica, lo cual hace que sea difícil canalizar la corriente eléctrica, porque aunque yo pongo una polarización, un positivo en un lado y negativo en el otro, pues hace falta mucha fuerza para soltar estos electrones. De hecho, un semiconductor, si estuviéramos en el 0 grados absoluto, es decir, en menos 273 grados centígrados, que bueno, en la Tierra no existe, por supuesto, pero prácticamente no existe casi ni en el universo, el semiconductor, digo, se comportaría como un aislante, no circularía corriente eléctrica, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces lo que ocurre es que no es así, el semiconductor está sometido a la temperatura ambiente y normalmente suele tener algún electrón, que se suelta de ese enlace, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis en este dibujo que a la temperatura ambiente no están todos los átomos completados, sus 8 electrones, sino que en algún caso, debido a la energía que provoca la temperatura en sí, alguno de estos electrones se escapa, ¿eh? Entonces, cuando se escapa, ¿qué es lo que origina? Origina un hecho muy curioso, y es que, a diferencia de lo que ocurre en los conductores, que solamente hay electrones, origina 2 tipos de portadores de carga. El propio electrón que se ha escapado, que ya está suelto, y un hueco.
llamamos hueco a la capacidad de absorber un electrón de otro átomo que esté también suelto, cuyo electrón esté suelto próximamente, ¿vale? Entonces tenemos que en un semiconductor, a diferencia de un conductor, habrá portadores de carga negativos y portadores de carga positivos. En realidad el hueco no es algo que exista realmente, ¿eh? Simplemente es un espacio que puede ser rellenado en el momento en que haya otro electrón libre que esté en capacidad de ocuparlo, ¿vale? Es como en las butacas de un cine cuando, por ejemplo, hay butacas libres y queremos desplazar a todos los ocupantes de las butacas que no están libres en un sentido. Entonces van ocupando las butacas libres mientras que los ocupantes se desplazan en un sentido, los huecos se van a desplazar en otro sentido, porque un ocupante ocupa un hueco, deja a su vez un hueco libre, que a su vez es ocupado por otro ocupante posterior, y así sucesivamente. Los ocupantes se desplazan a la izquierda y los huecos se desplazan a la derecha. Bueno, en cualquier caso, en un semiconductor normal, ¿no?, a temperatura ambiente, vamos a encontrar que hay dos tipos de portadores de carga. No muchos, no tantos como en el conductor, pero sí hay dos tipos de portadores de carga. Es decir, hay electrones y hay huecos. Entonces, un semiconductor de estas características lo denominaremos semiconductor intrínseco, donde los electrones de carga negativa son iguales al número de huecos de carga positiva. Es lógico, si un electrón se suelta, pues queda el hueco. Y está de manera natural. Como, imaginaos este semiconductor, le empezamos a soltar electrones de aquí, pues de cada electrón que soltamos aparece un hueco. Bueno, los semiconductores no se utilizan así. Resulta que los semiconductores en fábrica, en laboratorio, se les realiza una serie de operaciones, ¿no?, que los lleva a adoptar otra configuración. Así entramos en lo que serían los semiconductores extrínsecos. Por ejemplo, podemos, en una configuración atómica de átomos que tienen 4 electrones, podemos meter algún que otro átomo que tenga 5 electrones en su última capa. Eso depende de la tabla periódica. Entonces, en una configuración de este tipo, daros cuenta que todos son átomos, por ejemplo, el silicio, que tiene 4 electrones en su última capa y una carga positiva 4. ¿Vale? Y de pronto en una de ellas metemos una de 5. Por ejemplo, este tiene 5. 1, 2, 3, 4 y este entonces quedaría libre. Observad que queda un electrón libre. Pues en esta situación, daros cuenta, en este dibujo muy esquemático, muy simple, como ya tenemos 2 electrones y un hueco. Esto, transcrito a una configuración molecular mucho más compleja, me viene a indicar que en un semiconductor de este tipo, en el hueco semiconductor, el cual hemos metido átomos de 5 electrones, va a haber una mayoría de electrones que de huecos. Bien, a un semiconductor de este tipo que tiene una mayoría de electrones con respecto a los huecos se denomina semiconductor extrínseco tipo N. N de negativo, ¿por qué? Porque tiene más electrones, más portadores de carga negativos. Teníamos un semiconductor N. Bueno, pues se nos ocurre que podemos hacer también lo contrario. Es decir, en lugar de meter átomos que tengan 5 electrones, dopar la materia con átomos que tengan 5 electrones, podemos hacer lo contrario, dopar la materia con átomos que tengan 3 electrones. ¿Veis aquí esta configuración? Donde tenemos un átomo de 3 electrones, 1, 2 y 3, y entonces me faltaría 1 para completar sus 8 electrones para hacerlo estable. Lo cual quiere decir que hay un hueco. Hay un hueco que no ha sido originado por ningún electrón, como el semiconductor intrínseco. Entonces, en un semiconductor de este tipo nos damos cuenta que hay mayor número de huecos que de electrones. Es decir, hay mayor número de portadores de carga positivos que negativos. Como hay mayor número de portadores de carga positivos que negativos, decimos que este es un semiconductor extrínseco tipo P, ¿vale? Porque hay más huecos que electrones. Recordamos. En los semiconductores tipo N hay más electrones que huecos, o portadores de carga negativo que portadores de carga positivo. Y en el semiconductor tipo P hay más número de huecos que de electrones, aunque los mismos portadores de carga positivos
que portadores de carga negativos, semiconductor N y semiconductor P. Bien, nos aproximamos ya al primer componente basado en semiconductores, porque realmente un semiconductor N o un semiconductor P en sí mismo no es un componente. Ahora, si los unimos, nos encontramos con un componente que se denomina diodo. Diodo viene de que tiene dos electrodos, dos terminales, dos electrodos. Es un componente que permite el paso de la corriente finalmente eléctrica en un sentido y lo impide en el contrario. Vamos a ver por qué es eso. Pero daros cuenta que esa primera frase que se expresa ahí, que es un componente electrónico que permite el paso de la corriente en un sentido y lo impide en el otro, le da un atributo de funcionar como una válvula. Igual que todos tenemos un poco más o menos el concepto claro de lo que es una válvula. Permite el paso en un sentido y lo bloquea en otro. Por ejemplo, una válvula para hinchar una bicicleta, en fin. Entonces, ¿cómo está formado un diodo? Está formado por la unión de dos materiales semiconductores, uno tipo P y otro tipo N. Es decir, se cogen dos trozos de material semiconductor, tipo P y tipo N, y se juntan, como vemos aquí en la figura. ¿Vale? El semiconductor tipo P sería un terminal de conexión al circuito y el semiconductor tipo N sería otro terminal de conexión al circuito. Bien, cuando hacemos esto, fijaros lo que ocurre. En principio podemos pensar que todos los portadores de carga positivos se recombinan mayoritarios en el cristal P, se recombinan con todos los portadores de carga negativos mayoritarios en el cristal N y esto se queda más o menos neutralizado. Pero no es así. ¿No es así? ¿Por qué? Porque eso es así en una zona muy próxima a la unión de los dos conductores. Porque fíjalo bien, esa zona sí, se juntan los positivos con los negativos, pero ¿qué es lo que pasa? Que el átomo cuando pierde un electrón, porque un electrón de estos ha pasado ahí, se convierte en un ion positivo, tiene más protones que electrones. Y los de esta otra parte, pues lo contrario. Cuando se rellenan con un electrón que ha venido de aquí, adquieren esos átomos la carga negativa. Ya estamos hablando de carga del átomo, no de los portadores de carga. Entonces, esta carga positiva y esta carga negativa lo que están haciendo es impedir que se produzcan más recombinaciones. Es decir, ya no pueden pasar más electrones hacia allá porque está esta carga negativa que los repele. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se hace la unión? Decíamos, pues que hay una cierta recombinación de portadores de carga, pero hasta cierto punto, formando lo que se llama la región de agotamiento. Esta zona ya no hay portadores de carga. Lo que hay son iones. Iones positivos en el cristal N y iones negativos en el cristal P, que impiden que continúe la recombinación de portadores de carga. Observa también, aparte de lo que es la región de agotamiento, que esta región de agotamiento se define como una especie de tensión en voltios, que impide que se recombinen los componentes. En el silicio, que es un material semiconductor, el más utilizado de todos, es de 0,7 voltios. Y en el germanio, que se utiliza muy poco ya, pero se utilizó en su momento, es de 0,2 voltios. También añadir que, como está en esta imagen indicado, el cristal P, observad que tiene una gran cantidad de portadores mayoritarios positivos. Y aquí hay una gran cantidad de portadores mayoritarios negativos. Aunque también existen carga negativa en el cristal P y carga negativa positiva en el cristal N, pero de una manera muy minoritaria. El aspecto más frecuente de los diodos es este que veis aquí. Los hay también tienen otro aspecto, parece que están hechos de cristal, pero bueno, este es el más común. Es como veis, un pequeño cilindro con un terminal marcado. Ese terminal justamente es el que está en el cristal con el semiconductor tipo N y el otro estaría el semiconductor tipo P, tal y como está el dibujo. Bien, pues el que está conectado al semiconductor tipo N recibe el nombre de cátodo y el que está conectado al semiconductor tipo P recibe el nombre de ánodo. Cátodo, que viene a ser una traducción más o menos quiere decir electrodo negativo, y ánodo, electrodo positivo. Ánodo y cátodo. Sería ánodo y cátodo respectivamente, con respecto a este dibujo. Observar el símbolo del diodo es este. Daros cuenta que parece una especie de flecha, indicando de algún modo lo que os he dicho, que lo veremos luego, porque la corriente puede pasar en este sentido,
pero en sentido contrario no puede pasar. Vamos a ver esto por qué es así. Hablaremos entonces de la polarización del diodo. La polarización del diodo de cualquier componente hace referencia a la tensión que le conectamos a sus terminales, tanto al valor como al tipo de tensión, positivo y negativo, negativo o positivo a cada uno de los terminales. Bueno, pues bien, si polarizamos el diodo aplicando el polo positivo al ánodo y el negativo al cátodo, positivo al ánodo, negativo al cátodo, parece natural, positivo al positivo, negativo al negativo, decimos que el diodo está polarizado de forma directa. En caso contrario, es decir, el polo positivo al cátodo y el negativo al ánodo, está polarizado de manera inversa. Daos cuenta que es muy fácil recordar esto. El ánodo hemos dicho que es el electrodo positivo, pues al positivo. El cátodo es el electrodo negativo, pues al negativo. Y eso es la forma directa. Si es al contrario, la forma inversa. Bien, pues ¿qué ocurre en uno y en otro caso? Por ejemplo, la polarización directa, cuando conectamos el positivo al ánodo y el negativo al cátodo. Cuando damos el positivo al ánodo y el negativo al cátodo, resulta que los portadores de carga mayoritarios de cada lado se ven presionados hacia la zona de agotamiento. ¿Por qué? Porque siempre el negativo repele a los electrones y el positivo repele a los huecos, de algún modo. ¿Esto qué hace? Que la zona de agotamiento se estreche hasta desaparecer si superamos esa tensión de polarización que decíamos antes, que es aproximadamente 0,7 voltios para el diodo. Es decir, que si no superamos esos 0,7 voltios, no pasa nada, pero cuando superamos esos 0,7 voltios, la presión en un sentido y en otro hace que la región de agotamiento se estreche y se anule. ¿Esto qué es lo que origina? Pues que los portadores de carga se recombinan y circula la corriente de positivo a negativo. Circula la corriente ya sin oposición, una vez que está superada esa tensión de la región de agotamiento. Una vez que superamos esa tensión, te digo, circularía la corriente sin ningún tipo o casi sin ningún tipo de oposición. Prácticamente sería un cortocircuito. ¿Por qué? Porque, repito, la presión de la polaridad positiva sobre los portadores de carga positiva los empuja hacia la zona de agotamiento y lo mismo ocurre con la presión de carga negativa del polo negativo con los portadores de carga negativos. Entonces, están apretando en un sentido y en otro contra la región de agotamiento y la región de agotamiento se estrecha hasta desaparecer y entonces se produce la recombinación de manera libre. Bien, ¿qué ocurre en la polarización inversa? La polarización inversa decíamos que se conecta el negativo al ánodo y el positivo al cátodo. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que el negativo atrae a todos los portadores de carga positivos, es decir, ya los huecos o los portadores de carga positivo no van hacia la región de agotamiento, sino que van hacia el polo negativo, y lo mismo ocurre en la otra parte. El polo positivo, la carga positiva de la batería o de la tensión, atrae a los portadores de carga negativos, lo cual hace que los portadores de carga negativo vayan en contra de la región de agotamiento. En definitiva, la región de agotamiento se ensancha, se hace mucho más ancha y la corriente no pasa. Bueno, decimos que la corriente no pasa, pero de algún modo sí que pasa porque la corriente que pasa es muy pequeñita y es únicamente la debida a los portadores de carga minoritarios, es decir, los pocos huecos que hay en el cristal N y los pocos electrones que hay en el cristal P. Entonces, son corrientes de microamperios o prácticamente despreciables. Decimos que de una manera práctica que en polarización inversa la corriente no circula y en polarización directa la corriente circula. Es decir, aquí veis el efecto válvula que decíamos antes. Si polarizamos el diodo de una determinada manera, pasa corriente y en sentido inverso no pasa corriente. Ese sería el efecto válvula al cual antes nos referíamos. La curva característica del diodo, nos tenemos que empezar a familiarizar con esto de las curvas características, en el cual se representan los valores de tensión en el eje horizontal y de intensidad en el eje vertical. Entonces veis aquí la característica de un diodo que tiene esta forma, partiendo de 0 voltios, hay 0 amperios, pero a medida que vamos aumentando la tensión, la corriente aumenta, pero muy poquito, prácticamente esto está prácticamente 0. ¿Hasta qué? Hasta que llegamos a esos 0,7 voltios, 0,5 a 7 voltios, en el cual ya la región de agotamiento se
desaparece. Entonces el diodo se comporta prácticamente como un cortocircuito. Es decir, que a partir de aquí, para una pequeñísima variación de tensión, la corriente aumenta muchísimo. Es decir, fijaros bien, si estos son 0,7 voltios, si pusiéramos otros 0,7 voltios más, nos llegaríamos a un cortocircuito prácticamente. Pero bueno, se comporta de esta forma, hace esta especie de curva aquí en este caso. Una resistencia, la característica de una resistencia sería una línea recta, siempre para los mismos intervalos de tensión y los mismos intervalos de corriente. Sin embargo, un diodo no. Un diodo, una vez que superamos la barrera de potencial, que son, ya digo, 0,7 voltios, se comporta como un cortocircuito dejando pasar la corriente libremente, circulación libre de corriente en polarización directa. Estos son para tensiones positivas. Dejemos el eje horizontal de izquierda a derecha. Tenemos corrientes positivas. ¿Y qué ocurre con la polarización negativa? Es decir, cuando la tensión es negativa, va de aquí hacia allá, hacia la izquierda, pues ocurre que el diodo no circula corriente. ¿Vale? No circula corriente, nada, prácticamente aquí pone algo, pero porque la corriente debida a los portadores de carga minoritarios. Por la agitación térmica, es decir, por los portadores de carga minoritario, que es prácticamente cero. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento que tan alta es la tensión, aquí, bueno, no es nuestra escala esto realmente, realmente en un diodo normal esto estaría muchísimo más lejos hacia la izquierda. Pero sí, llega un momento en que la tensión no puede aumentar más, se produce lo que se llama una avalancha, o la ruptura del diodo, porque todos los componentes tienen un límite. Entonces, se supera ya esa barrera de potencial que se ha ensanchado, no importa que se haya ensanchado lo que se haya ensanchado, pero la tensión ya es tan alta, ¿vale? Que se provoca un cortocircuito, nuevamente. Claro que se parece un poco a la polarización directa, nada más que con una tensión mucho más alta. Llega un momento en que se provoca circula la corriente libremente. Digamos que hemos llegado a la tensión de ruptura. ¿Por qué? Porque el diodo, si no hacemos algo, se rompe. ¿Vale? Bien, pues esta tensión de ruptura también recibe el nombre de tensión de trabajo Zener. ¿Vale? ¿Por qué Zener? Zener es el nombre de un científico o de un técnico, un ingeniero, que investigó esta parte de funcionamiento del diodo y le encontró una aplicación. Nosotros vamos a utilizar los diodos normalmente en su polarización directa, pero este señor pues encontró una aplicación para funcionamiento de diodo en la polarización inversa. Y ahí tenemos lo que se llaman los diodos tipo Zener, en honor a este señor, ¿vale? Porque utiliza el diodo funcionando en esta zona. Es la única aplicación que utiliza los diodos funcionando en polarización inversa y es por la que vamos a empezar, porque la mayor aplicación de los diodos que vendrá después, en un próximo vídeo, pues se refiere a la polarización de los diodos de manera directa, en los circuitos rectificadores. Pero vamos a empezar por la aplicación de un diodo en la zona inversa. ¿Por qué es útil esto? ¿Por qué es útil tener un diodo en la zona inversa? Bueno, pues en principio es útil porque si yo consigo limitar la corriente, ¿vale? Que no pase mucha corriente de alguna manera, ya veremos cómo. Fijaros bien que esto es una línea recta. Veremos que para grandes variaciones de corriente tenemos una variación de tensión muy pequeña. Es decir, podemos utilizar este diodo como estabilizador de tensión, puesto que hace que la tensión se mantenga constante aunque la corriente varíe mucho. Pero ¿cómo se consigue esto? Bien, se consigue primero porque tenemos un diodo especial. Ya veremos luego cómo es. Y segundo, porque metemos una resistencia limitadora para que esa corriente no rompa el diodo. Pero bueno, antes de ver esta aplicación, vamos a ver una cuestión inmediata y es cómo determinar en un diodo cuál es el ánodo y cuál es el cátodo, porque en una resistencia, en un condensador que no sea electrolítico, prácticamente nos da igual. Cualquiera de los dos terminales da igual uno que otro. Pero en un diodo no, en un diodo tenemos un ánodo y un cátodo y tenemos que saber cómo conectarlo, porque como podéis ver, si lo conectamos de manera directa hace una cosa y si lo conectamos de manera inversa hace otra. Pues bien, esto es muy sencillo. Entraremos en el apartado de comprobación de diodos. Una forma práctica de comprobar un diodo pues realmente es coger un polímetro.
Un potenciómetro lo configuramos como ohmómetro y comprobamos los terminales, como comprobaríamos una resistencia para ver cuál es su valor, si tiene continuidad. Mediríamos el valor de una resistencia utilizando un polímetro y poniéndolo en modo ohmómetro. Pues con un diodo igual. Lo que pasa es que aquí tenemos que hacer dos pruebas. ¿Por qué? Porque si el terminal de prueba que se aplica al positivo, el terminal de prueba del polímetro positivo se aplica al ánodo y el negativo se aplica al cátodo, daros cuenta que estamos haciendo una especie de polarización directa porque el polímetro tiene una pila, ¿no?, que cuando funciona como ohmómetro mete una tensión positiva por el positivo y una tensión negativa por el negativo. Entonces, si yo coloco el positivo al ánodo y el negativo al cátodo, estoy polarizando el diodo directamente. ¿Y qué ocurre cuando polarizo un diodo directamente? Pues que circula corriente libremente, circula una gran cantidad de la corriente. Entonces, eso lo que va a hacer va a ser indicarme un valor de resistencia muy bajo, o al menos diferente a si yo cojo el polímetro y lo conecto al revés. Si yo cojo el positivo y lo conecto al cátodo y el negativo y lo conecto al ánodo, resulta que estoy polarizando el diodo de manera inversa y por lo tanto la corriente que pasa es muy pequeña y va a indicar una resistencia muy alta, ¿no?, del orden de 200 o 300 kiloohmios o incluso de megaohmios para el silicio. Entonces me encuentro con una situación que si lo polarizo directamente voy a tener una resistencia relativamente baja o más baja que si lo polarizo inversamente. Entonces vamos a hacer el planteamiento al contrario. Es decir, yo cojo un diodo y lo compruebo. Cojo los dos terminales del polímetro y mido, pongo el positivo a un terminal y el negativo a otro, y si veo que en esa posición la resistencia es baja, resulta que el terminal que he conectado al positivo del polímetro es el ánodo y el terminal que he conectado al negativo del polímetro es el cátodo. ¿Vale? Si yo lo cambio la polaridad y observo que es una resistencia alta, resulta que el terminal que he conectado yo al positivo del polímetro sería el cátodo y el terminal que he conectado yo al negativo del polímetro es el ánodo. ¿Vale? Estos dibujos espero que os ayuden a comprenderlo. Si conecto el positivo al ánodo y el negativo al cátodo, polarizo directamente, resistencia baja. Si conecto positivo al cátodo y negativo al ánodo, polarización inversa, resistencia alta. Por lo tanto, si yo conecto el polímetro al diodo de determinada manera y tengo una resistencia baja, el terminal que haya conectado al positivo es el ánodo y el terminal que haya conectado al negativo es el cátodo. Y si lo conecto y tengo una resistencia alta, el terminal que he conectado al positivo es el cátodo y el terminal que he conectado al negativo es el ánodo. ¿Vale? Los polímetros, aparte de hacer esta prueba sencilla para ver cuál es el ánodo y cuál es el cátodo, también tienen un modo de prueba, algunos de ellos, un modo de prueba de diodos, lo viene indicado el propio polímetro con el dibujito del diodo, ¿no? Entonces, de esta forma, pues también podemos obtener la tensión del codo del dispositivo, la tensión de barrera, en la barrera de potencial. De algún modo yo lo conecto de manera directa y va a aparecer ahí la tensión de barrera de potencial del diodo. En este caso, también conseguiríamos identificar los terminales ánodo y cátodo, el material del que está hecho, y además el material del que está hecho, porque si me sale una tensión de barrera entre 5 y 0,7 voltios sería de silicio, y si me sale una tensión de barrera menor, 0,2, 0,4, sería el germanio. Los diodos LED luminosos tienen una tensión de barrera ligeramente mayor, bastante mayor, ¿vale?, entre 1,2 y 1,5 voltios. Esto que lo sepáis, aunque ya digo, no vamos a profundizar mucho en los diodos LED, pero sabéis que la tensión de barrera en un diodo LED alcanza estos valores. Diodo LED, que es diodo luminoso electrónico, ¿vale? Diodo de luz. Es decir, que al circular una corriente, pues emite luz. Bueno, y vamos ahora con lo que comenté antes en la diapositiva anterior. El diodo Zener. Es un componente que utiliza la región inversa, la zona inversa de la característica de los diodos para establecer su zona de trabajo. Veis aquí primero la curva característica del diodo, ¿vale?, y la zona en que trabaja este diodo. Primero decir que el diodo Zener trabaja en polarización inversa, como he dicho antes, y la región Zener se manipula variando los niveles de dopado. Es decir, en un diodo normal
esta región de ruptura está muchísimo más allá, ¿vale? Lo que pasa es que si variamos la proporción de dopado, de dopado me refiero a de átomos que tienen la zona positiva más electrones que la zona negativa más electrones que huecos y viceversa, obtenemos un diodo Zener, un diodo cuya región o tensión de ruptura es mucho menor, ¿vale? No tanto como la tensión de zona directa, pero sí una tensión mucho menor. Con lo cual, yo puedo utilizar el diodo Zener para que funcione en esta zona de trabajo, que como veis es una zona en la cual la tensión va a variar muy poquito, ¿vale? Pero tengo que tener cuidado, mucho cuidado de no pasarme de la intensidad máxima, porque si me paso de esa intensidad máxima puedo quemar el diodo, ¿vale? Luego en la siguiente diapositiva veremos cómo se hace esto. En realidad lo vemos aquí un poquito, vamos, porque el circuito estabilizador de tensión con Zener es tan sencillo como esto que estoy rodeando aquí. Una fuente, una resistencia que voy a tener que calcular, el propio diodo observar polarizado inversamente y además fijaros bien la peculiaridad del símbolo del diodo Zener, parece que esto es una Z, ¿no? Entonces sería el diodo Zener que se polariza el cátodo al positivo y el ánodo al negativo, ¿no? Y luego lo que sería la resistencia de carga de esa fuente, la carga, la utilización de esa tensión. Entonces, con este circuito vamos a ver que la tensión entre la salida de la fuente, lo que sería el positivo y el negativo de esta fuente, permanece estable o sensiblemente estable ante grandes variaciones de la intensidad. Decíamos que con estos dopados se obtienen diodos Zener con potenciales o voltajes desde 1,8 voltios, fijaros bien, hasta menos 200 voltios. Las potencias oscilan entre un cuarto y 50 vatios, ¿vale? Bien, ¿cómo determinar o calcular o establecer esto? ¿No? Pues para establecer este circuito y debo de calcular yo una resistencia que impida en cualquier caso que la intensidad por el diodo Zener supere, la intensidad inversa, supere el máximo para el cual está permitido trabajo. Es decir, aquí debería de poner yo una resistencia limitadora, ¿vale? Luego veremos qué valor tiene esta resistencia limitadora. Pero antes de nada, tengo que introducir un concepto que no sirve solamente para este caso, sino en general para cualquier sistema eléctrico o electrónico, que es el concepto de recta de carga. Recta de carga, en una característica tensión e intensidad, representa todos los posibles puntos de trabajo de cualquier componente que se conecte a una fuente de señal, una fuente de tensión, ¿vale? Entonces representa todos los posibles puntos de trabajo. Entonces, tengamos una fuente, por ejemplo, formada por una fuente ideal, que no tiene ningún valor de resistencia, y una pequeña resistencia interna que tienen todas las fuentes, ¿vale? Esto sería una fuente, una batería, un dinamo, cualquier fuente de tensión, por ejemplo. Bueno, pues la recta de carga determina todos los posibles puntos de trabajo de cualquier componente, sea el que sea que conectemos aquí, ¿vale? ¿Cómo se determina eso? Bueno, pues esa recta de carga, en una característica de tensión e intensidad, como la que tenemos aquí, tensión e intensidad, va a venir definida por dos puntos extremos, este y este. Vamos a determinarlos pues por todos los posibles valores de resistencia que podamos poner en esta fuente, empezando por uno de los extremos, que es suponiendo que pongamos aquí una resistencia de 0 ohmios, es decir, pongamos aquí un cortocircuito. Nosotros aquí ponemos un cortocircuito, suponemos que la resistencia es de 0 ohmios, pues aquí no habrá tensión, ¿vale? Realmente, entre este punto y este, si esto está cortocircuitado, no habrá tensión, por lo tanto, habrá 0 voltios. Estaremos en esta zona de la curva. ¿Y qué intensidad va a circular por aquí? Bueno, pues la intensidad que va a circular por aquí va a ser la debida a la tensión de la fuente, trabajando sobre esta resistencia interna, es decir, a V sub 0 partido por R sub I, aplicando la ley de Ohm. Así pues, este punto de trabajo para 0 ohmios sería 0 voltios y V0 partido por RI amperios. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es totalmente lo contrario. Es decir, si suponemos que la resistencia que hay aquí es infinito, es decir, no conectamos nada, dejamos el circuito abierto. El componente que ponemos aquí puede valer desde 0 hasta infinito. Bien, pues el otro extremo es infinito, es dejar el circuito abierto.
Un extremo era 0 ohmios, que es cortocircuitable, y otro extremo es infinito, que es dejar el circuito abierto. En estas circunstancias, ¿qué valores de tensión e intensidad tenemos en ese hipotético componente? Pues, en principio, si aquí no conectamos nada, la tensión que habrá aquí será la misma de la fuente, porque al no pasar corriente, pues no hay caída de tensión y tenemos aquí la misma tensión que en la fuente, es decir, V sub 0. ¿Y qué intensidad? Pues al estar circuito abierto, pues que es lo que representa la resistencia infinito, pues 0 amperios. Así, pues el otro extremo de la recta de carga sería V sub 0 y 0 amperios. Si unimos estos dos puntos, tenemos la recta de carga, que es todos los posibles puntos de trabajo de cualquier componente que conectemos a esta carga, perdón, a esta fuente. Componente, el que sea, aquí lo he puesto yo como una resistencia, pero puede ser un diodo, un transistor, cualquier componente que pongamos aquí, pues forzosamente su punto de trabajo, tensión e intensidad va a estar en alguno de los puntos de esta recta, ¿vale? Entonces, el punto de trabajo concreto de ese componente concreto va a quedar determinado por el cruce de esta recta de carga, ¿eh?, con la característica propia del componente, ¿vale? Si pongo aquí un componente que tiene esta característica, pues que es muy parecida a la del diodo, pero luego podría ser otro componente, por ejemplo, una resistencia sería una línea recta, ¿vale? Pues el cruce de esta recta de carga con la característica del componente sería el punto de trabajo. Ese sería el punto de trabajo que marcaría la tensión, proyectándolo verticalmente hacia abajo, y la intensidad, proyectándolo verticalmente hacia la izquierda, ¿vale? Si yo pongo aquí un componente que responde a esta característica, estaría pasando esta tensión y habría esta tensión y estaría pasando esta intensidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es el concepto de recta de carga que me va a servir para estudiar pues el diodo Zener, que es el sobre el que estábamos hablando, y posteriormente el transistor y otros componentes. ¿Por qué? Porque bueno, yo cuando diseño un circuito para un diodo Zener, es determinar esta resistencia, básicamente, ¿a partir de qué? A partir de los datos del diodo y a partir de los datos de la fuente, ¿vale? De los datos del diodo y los datos de la fuente, yo voy a calcular de una manera aproximada esta resistencia. ¿Para qué? Pues para que me trabaje entre estos límites, ¿vale? De algún modo no me pase el límite de la intensidad superior y tampoco me pase el límite de que haya una tensión demasiado reducida, ¿vale? Entonces, esto es para lo cual voy a calcular yo el valor de esta resistencia. Entonces, tenemos la recta de carga de esta fuente, que es como lo habíamos definido antes, de una fuente que tiene una tensión y una resistencia, que es la que yo voy a calcular, sería esta. Esta sería la recta de carga. Donde cuando la resistencia es infinito no pasa ninguna corriente y la tensión que tendríamos aquí sería VCC, ¿vale? La misma de la fuente. Y la intensidad cuando aquí hubiera un cortocircuito va a ser VCC partido por R, ¿vale? Entonces, el cruce de esta recta de carga, que corresponde a esta resistencia R, con la característica inversa del diodo Zener, me va a dar el punto de trabajo del diodo Zener, ¿vale? Entonces, en base a esta recta de carga, vamos a definir. ¿Cómo calcularíamos R? Bueno, pues lo calcularíamos de una manera aproximada siempre a partir de la tensión Zener, que es una de las características de los diodos Zener. Cuando voy a comprar un diodo Zener, una de las características es esa, la tensión Zener, la potencia que puede soportar en vatios el diodo Zener y la tensión de la fuente en voltios. ¿Esto quiere decir? Que bueno, que yo quiero que tener un estabilizador, por ejemplo, para un número determinado de voltios, pues tengo que comprar un Zener que tenga esa tensión Zener, ¿vale? Eso es fundamental. Entonces, ¿cómo calcularíamos? El cálculo aproximado, ya digo, se basaría en tres aspectos. Primero, calculo la intensidad máxima que puede soportar ese Zener. ¿Cuál va a ser la intensidad máxima? Pues va a venir determinado por la potencia en vatios del Zener, ¿vale? Si yo tengo una potencia en vatios del Zener, pues si lo divido entre la tensión Zener máxima que puedo obtener, que voy a tener en ese circuito, pues tendría yo la intensidad Zener máxima. Pero yo no voy a hacer que el Zener trabaje a esa intensidad máxima, sino voy a hacer que trabaje a una intensidad media, más o menos, para que tenga tolerancia. Pues si le hago que de entrada trabaje en esa intensidad máxima, inmediatamente se me puede sobrepasar. Entonces, se adoptará una intensidad de trabajo real para el Zener de esa intensidad máxima aproximadamente partido por 2, de ahí lo de aproximado que hemos dicho antes. Entonces, si tenemos eso en este circuito,
independiente de aquí, formado por esta resistencia, por la tensión y por el diodo Zener, prescindiendo de momento de la resistencia de carga, aunque pues si no estuviera, la resistencia sería igual a la tensión que hay en esta resistencia partido por la intensidad que va a circular por este circuito, la intensidad Zener. ¿Vale? Repito, no prescindimos de la resistencia de carga, puesto que el caso más desfavorable es cuando para el Zener es cuando no hay ninguna carga, que toda la intensidad pasa por el Zener. Entonces estamos calculando el caso más desfavorable. Entonces, tenemos un circuito serie formado por la resistencia y por el propio Zener. Entonces, la intensidad que pasa por aquí, por la resistencia, va a ser igual a la tensión de la fuente menos la que se queda en el Zener, que para que se quede en el Zener voy a adoptar como valor estándar la tensión Zener del propio diodo, partido por la intensidad que yo quiero que pase por este circuito, que es la que he calculado antes con I sub z, dividiendo I sub z máxima entre 2. Así tenemos que la resistencia será igual a la diferencia de la tensión de la fuente menos la tensión en el Zener partido por la intensidad Zener. ¿Y la potencia que tiene que disipar esta resistencia? Pues poniéndonos en el caso más desfavorable, que es cuando aquí haya un cortocircuito, quedaría toda la tensión aplicada a la resistencia. En ese caso, la potencia pues, sería igual a la tensión cuadrado de la fuente partido por esa resistencia. Vamos a verlo con un ejemplo y con esto terminamos el vídeo de hoy. Tenemos el diodo Zener 1N4739A, cuyos datos en la hoja de características son los siguientes, los datos más esenciales. La tensión de Zener es de 9 voltios, bueno, es de 9,1 voltios, pero nosotros podemos a estabilizarlo a 9 voltios. Es un Zener de 1 vatio y vamos a poner este diodo Zener en una fuente que tenga una tensión de 15 voltios. Teniendo que es 1 vatio, ¿cuál sería la intensidad máxima? Pues la intensidad máxima pues sería igual a la potencia partido por la tensión Zener máxima. Bueno, la tensión Zener máxima que vamos a considerar que son los 9 voltios y ya está. Sería 1 partido por 9, son 0,11 amperios. La intensidad de Zener que vamos a adoptar sería la mitad de esa. Tendríamos 0,11 partido por 2, serían 0,055 amperios. Finalmente, la resistencia sería la tensión de la fuente, que son 15 voltios, menos la tensión Zener, que son 9 voltios, partido por esa intensidad. Es un cálculo muy sencillo. Es un cálculo de un circuito serie muy sencillo. Tendríamos que para la resistencia N tendría que valer 109,1 ohmios, 109 ohmios, ¿vale? ¿Y cuál es la potencia? La potencia pues sería, para el caso más desfavorable, ya digo, la tensión de la fuente al cuadrado partido por R, que son 15 elevado al cuadrado partido por 109,1, que me da 2,06 vatios. Es decir, necesitaría una resistencia de 109 ohmios y de 2,06 vatios. Por hoy vamos a dar por terminado el vídeo y tendréis que pasar a hacer el cuestionario que os propongo en el espacio de la clase.